tener síntomas obstructivos porque está lejos de la uretra. Se entendieron esas dos cosas. Acuérdense que los carcinomas de próstata se originan sobre todo en la zona periférica. Ahí lo que tienen es, como si fueran puntos, cada incidencia es un carcinoma que se origina, ¿no? Entonces vean la proporción, cuanto menos es cerca de la uretra, ¿no? Ya es el número de casos en ese punto. En algunas generalidades, de acá quizás lo más importante es precisamente lo que hemos dicho, bueno, acá está, que algunas veces cuando es sintomático hasta que está avanzado, y esto se refiere a que hay un grupo de carcinomas que no progresan. Claro que los de alto grado progresan, pero dentro de los de bajo grado es como si hubieran dos enfermedades diferentes de ellos, una que progresa y otra que no, y todavía no podemos diferenciarlo bien. Y acá lo que hay que rescatar son dos cosas. En el seminario vamos a profundizar, ¿no? Pero no hay carcinoma en los castrados antes de la pubertad. Entonces, eso automáticamente quiere decir que hace falta andrógenos para que haya carcinoma. No hay carcinoma. Ahora, es verdad que en la progresión molecular de la transformación neoplástica puede llegar un momento que una mutación X le confiera una autonomía real. Es decir, ya no le hace falta andrógenos para crecer. Incluso en ese contexto, la terapia antiandrogénica dejaría de funcionar. La castración a ese nivel sería muy duro, ¿no? Ya sea la castración de verdad o la castración bioquímica. Se usa como eso. De todas maneras, siempre se va a intentar el antiandrogénico o retirar los andrógenos de circulación. Porque la mayoría de los tumores sí responden y son controlados por nosotros. Bueno, ya habíamos hablado de esto, de la obstrucción ocurre como un elemento terminal, no tan avanzado. No son infrecuentes la linfática, no es infrecuente la invasión de las vesículas seminales. Todas esas cosas hay, y la vejiga también, todas esas cosas hay que reportarlas sí o no. Se sacan las prostotomías, igual que la invasión linfomuscular en los anteriores. De hecho, puede presentarse con la metástasis desde el inicio. Y aquí hay una cosa interesante que son los exámenes. Con frecuencia, las metástasis de un carcinoma prostático son osteoblásticas. La mayoría de los carcinomas, cuando metastizan a hueso, producen lesiones osteolíticas. Los carcinomas de próstata tienen sustancias que estimulan la producción de los osteoblastos. Ok. Dicho eso, esta metástasis osteoblástica la puede identificar el radiólogo de las imágenes. Entonces, en el escenario de metástasis, el radiólogo dice, bueno, tengo lesiones múltiples que parecen secundarias. Pero son osteoblásticas. Y es un hombre y no sabe cuál es su primario, busca la próstata. Y por lo tanto, eso se ve en los exámenes con frecuencia, ¿no? Esto de no tanto acá porque es muy clínico y muy radiológico, pero en la práctica metástasis osteoblástica en un varón buscar carcinoma prostático. Desde el punto de vista histológico, estos son adenocarcinomas, porque el prototipo de carcinoma prostático es el adenocarcinoma acinar, ¿no? Hay varios tipos de carcinoma prostático, pero si uno habla así en general, está hablando de adenocarcinoma acinar. Es más o menos lo mismo que ocurre con el ductal de Maury. Mientras uno no especifique, está hablando de ese carcinoma. Y estos son glándulas más pequeñas que las normales, que infiltran el estroma prostático entre las glándulas benignas, ¿verdad? Que son más grandes. Las del caso son más chiquitas, ¿verdad? Pero no se confundan porque
Son glándulas más chiquitas, pero quizás están constituidas por células un poco más grandes. Y se ponen juntas muchas veces, compartiendo una de las paredes, eso es lo que le llaman espalda con espalda. Una cosa importante, están constituidas por una sola capa de células. Y siempre hay ausencia de la capa basal. Fíjense que no se insiste mucho en las características citomorfológicas de malignidad clásica. El problema, si bien los pobremente diferenciados las tienen, hay un grupo de bien diferenciados y de medianamente diferenciados que no tienen las características estas que siempre decimos, ¿no? Que si el núcleo está muy grande, que si está muy teñido, que si está muy irregular, que si el contorno de la membrana nuclear, que si ratio, ¿no? Vamos a decir las mitosis atípicas, nada de eso puede estar en un carcinoma bien diferenciado de la próstata. Por lo tanto, el diagnóstico de malignidad aquí va por otra vía, por estos caracteres que estamos aquí. Y después que lo tienes, es un adenocarcinoma prostático, todo este grupo de cosas, ya, después dicen, entonces vamos a ver qué patrón histológico, porque hay patrones histológicos que ustedes van a determinar, van a ver en el seminario, que son patrones histológicos llamados de Gleason, que son del 1 al 5 y que generan un score de Gleason. Están los patrones de Gleason y el score de Gleason. El patrón, hay 5 tipos de patrón. Y la suma de los dos patrones más importantes da el score. Y según el score, entonces se utiliza el grupo grado. Eso se va a discutir, me imagino, bien en el seminario. Es importante que lo entiendan más que recuerden exactamente cuál es el patrón 3 o el patrón 4. No es tan importante, lo importante es que comprendan cómo funciona y que no pueden recibir un informe de carcinoma prostático si no tienen el famoso grupo grado que está basado en el score Gleason, que está a su vez basado en la suma de los dos patrones histológicos más importantes que se vean en un espécimen X. Una después que ha diagnosticado el caso. Ahí viene el sistema de otra cosa a mencionar es el famoso screening con el PSA. Primero, recordar que el PSA es específico, pero de la próstata, no del cáncer. Sí, las células de la próstata normales producen PSA. Entonces, en la prostatitis, en la hiperplasia, en el masaje prostático, en la instrumentación de la próstata, en muchas cosas, puede incrementarse el PSA. Y por lo tanto hay mucho falso negativo y también hay falso positivo. Las dos cosas. Porque hay tumores que no generan mucho PSA tampoco. De todas formas, manejamos todavía cifras, por decir, si tienes 4 de PSA, entonces la probabilidad de cáncer de un hombre mayor de 50 es tanto por ciento. ¿Ya? Si tienes 10 de PSA, entonces el porcentaje cambia, es mayor, y así, ¿no? Pero de hecho hay países que han abandonado la práctica de usar el tamizaje por el PSA. El ejemplo de eso es Inglaterra. Sin embargo, el PSA es muy importante para monitorear la enfermedad una vez diagnosticada. Supongan que tienen un cáncer que está confinado a la próstata, le exafas la próstata con una cirugía radical, ya no hay ni siquiera próstata. ¿Cuánto es el PSA después que se aclare? 0, ¿no? Porque no hay nada que produzca PSA. Ya. Empezó a subir, ¿qué está ocurriendo? Recurrencia de enfermedad, ¿no? Y además el PSA se produce también por inmunistoquímica en los casos que es difícil decir si es de próstata o no, por ejemplo, una metástasis. Y si el tumor expresa PSA, bueno, pues es prostático, porque no hay nada más que exprese PSA. Bien, en esta foto vemos un carcinoma, estas zonas acá blanquecinas, fíjense que son nódulos múltiples aquí, más, es la misma próstata cortada tres niveles de profundidad, ¿no? Entonces, lo que yo me acordaría para el examen, para no confundirme con las otras próstatas, es que hay 3, ¿no? Que hay 3 cortes de la próstata.
Pero bueno, también pueden reconocer carcinoma, ¿no? Porque ya han tenido la experiencia de cómo hay que examinarse, ya probablemente empiezan a entender cuando uno le dice hay que identificar al toque. Que si te pones a... Yo vi caritas en el examen mirando la fotito, no, ya se está perdiendo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, es como si le pusieran la foto de uno de ustedes. Entonces ponen la foto de ella y todo el mundo dice, ah, fulano, ya, toque. Ya, ese es tu nivel de expertise. Pone la foto, ah, es fulana, y fulana que se dedica, fulana juega a tenis, tiene un Mercedes, le gustan las zapatillas, qué sé yo, sus características, las sabe de memoria. Así tiene que ser la figura. Bien, esta foto no va al examen porque esta es la próstata normal. Pero esto es para mostrar que la próstata normal está formada como por lóbulos, ¿no? La próstata un poco que se parece a la mama. Entonces, como ven en la mama no había lobulillos, aquí también hay una estructura lobular y todo esto desemboca en unos conductos más grandes parecidos a los galactóforos hasta que llega a la uretra, ¿no? Entonces, fíjense que esta relación entre el estroma y las glándulas, esta estructura lobular, miren el tamaño de las glándulas y esto sería la secreción. Si la vemos más de cerca, las glándulas están compuestas por más de una capa de células y hay células basales. Es como uno describiría una cosa normal, ¿no? Fíjense que las glándulas del carcinoma son mucho más pequeñas que las de las glándulas y están con un patrón obviamente infiltrativo, ¿no? Infiltrando el estómago. Esto se ve más evidente todavía, ¿no? Más o menos normales como un lobo y bien pequeñitas se infiltran el estómago. Acá un acercamiento, fíjense como las glándulas se pegan una con las otras y ahí ya tendríamos el patrón back to back que lo vamos a ver quizás a mayor aumento. Fíjense como uno podría diferir, por ejemplo, acá hay una pared de dos glándulas, pero tú no sabes si es de esto o de esto. Entonces como que comparten una misma pared de dos glándulas, se fusionan, ¿no? Y eso es lo que se llama back to back, es muy característico. ¿Por qué te estás apoyando en estas cosas? Porque te falta la anaplasia superior. Entonces, el carácter, sí, la naturaleza infiltrativa estructural, más que sean glándulas pequeñitas, más que tengan una sola capa de células, más que no haya células basales, más que tienen los nucleolos prominentes. ¿Ven? Sí. El núcleo no parece muy maligno, pero se ven núcleos prominentes. Sí, perdón, nucleolos. Entonces, acá el diagnóstico de malignidad depende de eso, más que de demostrar mitosis atípica, eso sería por tumores problemáticos. Okay. Vamos a ver la hiperplasia prostática. Esto más o menos para recordar las zonas, ¿no? Acuérdense que la periferia es donde surge la mayoría de los carcinomas. Recordar que en el caso de hiperplasia prostática, que vulgarmente recibe el nombre de hiperplasia benigna de la próstata, uno de los usuarios lo pone es HPV, ¿no? Hiperplasia prostática benigna. Siempre incluye los dos componentes, la glándula estroma, nosotros hacemos la fibra del rostro. Fíjense que con la edad llega a ser omnipresente. Sí, la hiperplasia prostática es una de esas demostraciones que no estamos hechos para vivir 90 años, 100 años. Todo el mundo con 90 años ya tendría la próstata enferma, ¿no? Entonces, en el plano original, parece que la idea era solamente reproducir. Entonces, ya a los 45 era un viejito y era muy raro, quizás hace unos siglos, llegar hasta los 50, ¿no? Si no te morías de enfermedades infecciosas, te comía un peor, por la matar una mujer. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero
la gran prevalencia en la medida que aumenta la edad es impresionante. Es una enfermedad, pero se convierte en un normal estadístico. Cosa muy importante, como esta sale de la zona central, este sitio de exclusión, por lo tanto, avisa más rápido. Al igual que el cáncer requiere un estímulo androgénico, y esa es la descripción macroscópica, ¿no? Es una próstata aumentada de tamaño, aumentada de peso, de un aspecto multilobular al cuerpo, pero no tiene nódulos nudos, más bien la consistencia es esponjosa. Y cuando la comprimes, obtienes un líquido lechoso blanquecino, que es el producto de la nutrición. Morfológicamente vas a ver, pues, hiperplasia de los múltiples componentes, el granular y el estromal. Y acá están los clásicos síntomas, que ustedes ya creo que tienen cierta relación con esto, lo han escuchado, ¿no? Esta es una palabra, esto es un término bien pituco en inglés, para determinar, sí, para querer decir que hay dificultad para iniciar el acto de orinar. Entonces, claro, lo que está puesto es como que si el individuo duda para orinar, es un sentido figurado, porque obviamente el individuo ya tenía toda la intención de orinar, no estaba dudando, porque no le sale la orina. Entonces, en realidad es dificultad para iniciar. Y están los clásicos de introducción del chorro, aumento de la frecuencia, yo puse esta cosa aquí entre paréntesis en ese momento con los Bohr. Cuando te ponen la nicturia, todo el mundo se va por la próstata, la vejiga, etcétera, etcétera, pero en los Bohr la trampa es que la nicturia es muy frecuente en la cardíaca, es insuficiencia cardíaca. Entonces, para recordar la mesalón, cuidado, y bueno, y claro, también puedes tocar, como es más grande, también te vas a dar cuenta que la próstata va crecida de tamaño en el examen rectal, pero la consistencia va a ser totalmente diferente, ¿no? Es esponjosa, es como gomosa. Como todo lo que obstruye, esto predispone a infecciones urinarias, ¿ya? Y algo muy importante, la hiperplasia no es un precursor del carcinoma en este contexto. Es decir, la hiperplasia prostática no aumenta el riesgo. Porque, fíjense, el carcinoma es muy frecuente, pero si estamos diciendo que los hombres de 90 años, todos tienen hiperplasia prostática, entonces, eso quisiera decir que todos, si llegamos a los 90 años, nos moriríamos del carcinoma prostático si fuera un precursor. Entonces, no es el caso. Casi todos tenemos hiperplasia prostática, casi ninguno tiene carcinoma prostático, ¿no? Porque el hecho de que sea carcinoma muy frecuente no quiere decir que todos. Entonces, eso también es una trampa, porque hay otras hiperplasias que sí son precursores. Ejemplo, endometriosis. Entonces ahí tiene la próstata, es está aumentada de tamaño, porque se ve ahí en centímetros, de peso también, y tiene este aspecto multilobular al cual pero fíjense que los nódulos tienen una coloración que se asemeja al del parénquima adyacente no hiperplásico, ¿no? Porque no es tan distinto. Y a veces si la comprimes, quizá obtienes este líquido de hecho. Muy importante, es un solo corte de próstata de la foto. Igual que este, que se obtiene lo mismo, pero también es uno solo. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Hay un incremento en el tamaño de las glándulas. Y también hay un incremento en el número de células que están en la glándula. Por eso la glándula está más grande. ¿Okay? Bueno, acá lo que vemos es que están más grandes las glándulas, ¿no? Con eso muestro más.
conservan el aspecto lobulado, y acuérdense que también hay participación del estroma. Tienes una hiperplasia glandular que consiste, repito, aumento del tamaño de la glándula, aumento el número de células y además tienes una hiperplasia del estroma fibromuscular. Cuando lo ves más de cerca, ese aumento del número de células en general produce estratificación y capas. Entonces hay varias capas de células, a diferencia del cáncer hueso que solo había una. Y no solo hay varias capas, sino que también hay presencia de las células basales. Aquí tienen la hiperplasia del estroma fibromuscular. Vamos a ver, fíjense en esta cosita ahora que después se las muestro otra vez. ¿Ya? Si vemos más de cerca, está la capa de células basales que son más planitas y diferentes a esta de acá. Estas son las basales, estas son las columnares. Y fíjense cómo se estratifica, ¿no? Si no se le puede olvidar la presencia de células basales. Y además, lo que vimos es normal con una secreción acidófila, aquí como que se hacen concreciones, como se solidifica un poco. Y esto se llama cuerpos amiláceos, que es una característica de la hiperplasia prostática. Más, vean que bien se ven las basales acá. A diferencia de estas que son las secretoras, que son los cuerpos amiláceos, la glándula estaba grande, tiene muchas celulitas y también hay hiperplasia del estroma fibromuscular. Ese es el video. Bueno, el caso que tenemos ahora en la práctica es el seminoma. Yo me imagino que la teoría le habrán explicado esto en profundidad, pero por problemas de tiempo que son muy rápidos. Cuando uno habla de células germinales en el intestino, está hablando de las hepatogónicas, que serían las que terminan siendo el espermatozoide. Estas células tienen acuérdense que las células germinales, cuando se juntan la masculina con la femenina, terminan haciendo una persona. Por lo tanto, estas células tienen la información para hacer cualquier tipo de tejido. Cuando se hacen neoplásicas, cuando hay una transformación neoplástica, escoge uno de estos dos caminos. O se parece, para que entiendan, o se parece un poco a la espermatogonia, o escoge hacer algo parecido a tejidos, ya sea embriológico, es decir, de embrión o tipo fetal, ¿no? Y ahí se puede pasar cualquier cosa. Por eso tenemos un carcinoma embrionario, un corcarcinoma propiamente, lo que quiere hacer es tejido parecido al trofoblasto, pero maligno. Tenemos algo que parece el seno endodérmico, ¿no? Placentario. Bueno, en el caso de las ratas, ¿no? Pero okay, se parece a eso. Y por eso le llamamos como el saco uterino. Y tenemos otro que vamos a explicar después. El que vamos a ver ahora, ahorita es este, ¿no? El seminio. Antes de verlo, hay una cosa muy importante acá, es determinar, por supuesto, si es seminoma o uno de los demás, pero sobre todo si es seminoma puro, porque el seminoma tiene mucha sensibilidad al tratamiento, así a la radioterapia y a la quimioterapia, ambas. Por lo tanto, el pronóstico, la esperanza de vida va a ser mejor en el seminoma que en el resto. Entonces, como con frecuencia son combinados, son mixtos, hay que establecer bien cuando hay un componente seminoma si está puro. Porque si no, el pronóstico lo va a determinar la presencia de esto, que son más agresivos. Entonces vamos a ver el seminoma. En el ovario, no sé si ustedes todavía no han visto ovario, existe exactamente el mismo tumor con las mismas características morfológicas y clínicas, ¿ya?
pero en vez de llamarse seminoma, se llama disgeminoma. Así que se lo recuerden para la semana próxima. ¿Ya? De todas maneras, si van a la teoría, yo se los voy a recordar. ¿Ustedes van a la teoría miércoles o lunes? El lunes. Eso nos veremos precisamente. El miércoles no sabemos. Sí, porque el miércoles parece que va a haber. Bueno, ya cambiaron la ley, pero de repente no es lo suficiente. En fin. Y la otra cosa, sea presencial o virtual, la semana próxima vamos a hacer la prueba. Porque no sabemos si el pueblo llega a gente. Ojalá que no. En pregrado, créanme, lo presencial funciona mucho menos. Sí, lo virtual funciona mucho menos. Posgrado, bueno, casi igual. Claro, en pregrado hay que ver las caritas, así a ver si están entendiendo algo que uno está diciendo. Cosa que no se puede sentir. Ok, pues ya dijimos lo del disminó para que no se les olvide. Estos tumores, miren, pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, pero la descripción clásica, para diferenciarlo de los otros, es que son blancos grisáceos. Como un nódulo blanco grisáceo, consistente más o menos firme dentro del testículo, y que no tienen necrosis ni hemorragia habitualmente. Microscópicamente se parecen a las hematogones, claro, las hematogones como son células grandes con citoplasma claro. Esas sí tienen características variables. Y no son células grandes, no son solamente grandes, son redondas. Entonces, esta en realidad es una de las neoplasias de células redondas. Ahora, tiene una característica adicional, es que los nidos de células tumorales, esas sí tienen mitosis, como la superproteína. Bueno, son redondos con citoplasma claro. Los nidos están separados por septo fibroso y por infiltrado de leucocitos. Esto, más la morfología de las células, lo permite diferenciar, en algunas ocasiones, por ejemplo, los tumores de células redondas malignos, como son los linfomas, la leucemia. Eso puede parecer. Entonces ahí tienen el aspecto clásico, seminoma, este nódulo blanco, que no tiene hemorragia, no tiene necrosis. En este caso, por ahí se está en contacto con la bujía, pero no se está saliendo. ¿No? ¿Ustedes qué creen que puede producir eso clínicamente? Bueno, pues a veces puede, la verdad que la mayoría de las veces no. Muchos de los pacientes lo que hacen es que se notan los bulticos en la medida que está creciendo. Y bueno, esto es lo mejor. La mayoría de los tumores están ahí entre los 25 y los 35. Es decir, ya hablamos de uno que me toca a mí, ahora estamos hablando de uno que le toca a ustedes. A mí. Entonces, ahí tienen otro. Yo la verdad que me gustaría más, si voy a poner ese menú, pongo la foto anterior, porque está más demostrativa, ¿no? Aquí hay un poco de necrosis, un poco como raro, me parece que esta foto estaría más. Acuérdense que nunca, la idea nunca es sorprender, ya se dieron cuenta que no hace falta sorprender. Claro, no. Pero si la intención fuera jalar, no probaba nada. Bueno, ahí tienen un panorama que tienen el testículo, digamos el testículo no tumoral, donde con frecuencia hay tumor de células germinales in situ. No se va a ver. No, ni viene al caso de la regla, pero no sabe. Y este es el tumor. Pero vamos a verlo más cerca, es un tumor de célula redonda, que lejos te parece medio linfomatoso, ¿no? Pero ya aquí empiezan a ver tantos fibros. Acá está un poco desordenado, pero ves los nidos
del cosito, dentro del cosito. Además también hay cositos en el tumor. Creo que está mejor. Células redondas, malignas, con un cuerpo que tiene citoplasma claro, con mitocina típica, etcétera, etcétera, separadas por estos tractos. Y los nidos de células están separados por los tractos fibrosos que también contienen glucosa. Son mejor todavía los tractos fibrosos, muchas de las células tumorales. Dice que son sueltas, no se ve como un carcinoma, no lo es un seminoma. Y no me parece. Las células tumorales, células redondas, que son un poco más claras, con microorganismos, que crean el infiltrado leucocitario. Los chiquitos son linfocitos y estos son citofibrosos. O segmentos de citofibrosos. Lo que pasa es que estamos tan cerca que ya no se ve el citoplasma. Parece una leucemia. De hecho, con frecuencia en el tipo diferencial es ese. Pero fíjense los núcleos prominentes que tiene este. Este es el núcleo, este es el núcleo. Y este es citoplasma claro. ¿Aquí no está tan claro? Bueno. Entonces, acá, claro, por inercia no voy a poner testículo, porque claro, el testículo puede que esté ahí de abajo. Esto ocurre en el cordón espermático, según viene el cordón espermático. ¿Qué cosa es un varicocele? Es el nombre que se le da a venas varicosas en el cordón espermático. Entonces, lo que se ve son pues, las estructuras venosas dilatadas y llenas de sangre, ¿no? Y eso mismo se ve en el. Curiosamente, esto ocurre con mucha más frecuencia o casi exclusivo del testículo izquierdo. Y eso tiene que ver con la forma con que llega el drenaje a la vena renal, que es muy perpendicular. Entonces, ante una obstrucción venosa general, va a gritar primero el lado izquierdo que el derecho. Y por lo tanto, varicocele es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Y si lo vemos micro, es lo mismo. Vamos a ver, estos menos dilatadas y muy congestivas. Es lo mismo. Que dice que son venitas porque tienen pared muscular. Delgada, pero lo tienen. Y esto puede generar molestia físicamente. O puede ser dolor, la sensación de tumor. Eso es tan fácil que se no da la prueba. Bueno, esto duele de verlo, ¿no? Para mí es la foto que los varones. Este es el infarto testicular. ¿Cómo va esto? Bueno, en la guía está mal puesto ahí la pastilla, no está. Pero vemos eso. Es cierto que algunas veces hay un tramo. El tramo puede ser mínimo, un saltito, claro, puede ser una patada, pero también puede ser un saltito bajando la escalera. Okay. Un gesto, más que un tramo. Lo cierto es que la mayoría de las veces no hay nada. En algunos hombres sí se puede notar un exceso de movilidad del testículo. Cuando eso ocurre, eso se puede corregir quirúrgicamente muy fácilmente y entonces ya no ocurre la solución. Pero eso tiene una predisposición especial a la solución porque tiene esa laxitud en el testículo. ¿Okay? Ahora, en la mayoría de las ocasiones esto ocurre en adolescentes, hombres muy jóvenes, y no encuentran ninguna causa que justifique que ocurra. Sencillamente hay una torsión, y cuando uno tiene torsiones en el testículo, en el ovario, en el mismo intestino, que puede haber torsión de los vasos mesentéricos, esas cosas. Cuando ocurre eso,
sangre que llega no es suficiente cuando no tienes una necrosis poliquética. Pero como no hay una pulsión total de arteria, pero tú haces la pulsión, lo que hace esto, imagínense que puede ser la arteria, pero no pasa suficiente sangre, pero pasa un poquito. Por lo tanto, la zona necrótica se inunda de sangre poco a poco. Y por eso la necrosis en este escenario siempre es hemorrágica. Entonces, lo que ve macroscópicamente es una necrosis hemorrágica masiva, porque la función está comprometiendo la arteria testicular misma, completa, ¿no? El pedículo vascular del y la otra cosa es que la vena, como tiene la pared más débil, se bloquea generalmente completo. Tienes un bloqueo venoso asociado a un semibloqueo arterial que sigue desplazando un poquito de sangre, pero no es suficiente para alimentar y lo que termina es el fin. La figura del punto de porque esto obviamente lo que va a hacer es dolor, ¿no? Empieza con una molestia, va aumentando, el dolor. Lo que hay que hacer es ir rápido a emergencia. Esto es una urgencia urológica, porque si llegas a tiempo es relativamente fácil revertir la torsión y se acabó el problema. Porque si no, pierde el intestino. Porque ya no, cuando llega necrosado ya no queda otra que sacar. Entonces, esta no es muy buena, porque se ve la necrosis, pero bueno, la veo yo, aquí está mejor. La necrosis hemorrágica. Necrosis hemorrágica masiva, de forma tal que incluso te cuesta reconocer que existe, porque ya no quedan puntos. Todo se fue. Como ven ahí, todo se fue. Necrosis hemorrágica masiva. Como un componente inflamatorio, puede ser que, si se acuerdan ahora del infarto miocardio, esas cosas, cuando tienes necrosis, siempre a la larga termina llamando a uno neutrófico, ¿no? En la fase de lo mismo, necrosis hemorrágica del testículo, como un componente del neutrófico. Acá se ve un poquito más neutrófico y parece una gran hemorragia con tejido necrótico. El último entero, la que genera varias cosas. Primero, cuando ustedes escuchan la palabra teratoma, se refiere a que es una neoplasia que está constituida por tejidos que provienen de más de una capa germinal, si dos o más. Entonces las capas germinativas, si ustedes recuerdan, son endodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, un tumor que tenga tejidos que sean similares a la piel y un epitelio que es similar al intestino delgado, ya tiene dos, tiene el ectodermo y tiene el endodermo, ¿no? O si tiene cartílago, músculo estriado, músculo liso o tejido adiposo, ya tiene mesodermo. Se puede tener de las tres capas, o solamente de dos, pero el asunto es que mínimo tenga dos. La otra cosa, antes que se nos olvide, es que en los ovarios también existe el útero, pero hay una diferencia fundamental. La gran mayoría de teratomas ovarios son benignos y es muy frecuente ese famoso quiste dermoide. Todo lo contrario negativo. No es frecuente y todos los que son después de la pubertad son malignos. Entonces hay que tener un enfoque de entrada con esos teratomas, porque eso aquí conceptualmente son lo mismo, pero en términos de malignidad no lo son.
hemos dicho más de una capa germinativa, ok, pero hay dos figuras acá. Tú puedes tener un tejido que sea igual que el del adulto. Vamos a suponer que es cartílago, y el cartílago es igual que el cartílago vialino que nosotros tenemos en las articulaciones. Pero puede pasar que sea inmaduro, que sea parecido al tejido fetal, que sea parecido al tejido embriológico, al cartílago fetal, al cartílago del embrión. En ese caso, sería un tejido inmaduro. Los inmaduros tienden a ser malignos, pero acuérdense que en el testículo todos lo son. Entonces, eso es algo que aplica más al ovario. Pero en el testículo teratoma, mientras no sea muy lo contrario, si es de la vuelta. Entonces, esa es la diferencia ahora, digamos, entre el concepto de tejido maduro y tejido inmaduro. Hay otra cosa que se llama, que aplica a ambos, al ovárico y al testículo, que se llama teratoma con transformación maligna, pero eso es otra figura. Eso es, por decir, vamos a suponer que tengamos un teratoma con un tejido, una representación ectodérmica, un tejido que es similar a piel. Entonces tenemos un epitelio escamoso ahí con producción de queratina, todo ya, ok. Incluso con glándulas sebáceas abajo, ya, ok. Entonces, en ese sería maduro, ¿no? Porque es igualito que la piel. Pero en esa piel, ahora sale un carcinoma escamoso. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que le llaman transformación maligna. Fíjense que el teratoma, sin que ocurra la transformación maligna, es maligno en el testículo. ¿Ya? Entonces, claro, esto es otro concepto. Y por eso dicen ahí, con frecuencia, carcinoma escamoso o adenocarcinoma. Y este concepto de transformación maligna no está asociado a si es maduro o si es inmaduro. Para que entiendan. Y el teratocarcinoma se menciona porque es muy frecuente que el teratoma puede venir con cualquiera de los otros, con tumores agouterinos, con colocarcinoma, puede estar con selinoma, pero es muy frecuente que esté con el carcinoma embrionario. Entonces, está este nombrecito por eso. De todas maneras, hoy en día, uno no diría así de frente teratocarcinoma. Uno lo que diría es, este es un tumor maligno de células germinales, compuesto en tal porcentaje por teratoma y que en tal porcentaje por carcinoma embrionario. Es como se informa. Bueno, ahí tienen un teratoma. Aquí la macroscopía va a depender mucho de qué tejido está haciendo. Porque imagínate que pudiera haber hasta hueso, ¿no? En fin, entonces, la descripción de esto es muy variable. Yo creo que lo que hay que poner es eso, ¿no? Si es un tumor que tiene diferentes matices, porque depende del tejido que esté formando, de los tejidos que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen este testículo al lado del tumor. No sé si se dan cuenta que este es un epitelio medio escamoso. Y además, esta cosa acá ya no es colágeno, es como un músculo liso. Fíjense, por ejemplo, esta. Aquí sí está más claro que es un epitelio escamoso productor de queratina. Y la queratina se está acumulando con ese quiste, como si fuera un quiste epidérmico. Porque claro, no tiene para dónde salir, entonces hace una estructura aquí. Y fíjense que este tejido colágeno de acá, de hecho se parece al dermis, lo pones así, parece una piel. Miren más de cerca, ¿no? Tiene hasta basal, miren los dermosómeros, ¿se ven? La basal con la capa de los espinosos. Y aquí tendría la capa córnea. En este corte no se ve bien formada una granulosis, pero en este sí. Y ahora, por ejemplo, tienen este otro corte, donde tienen esto que se parece a la piel, con la capa córnea que es queratina, pero aquí hay un músculo liso. Y miren acá, es un epitelio diferente a la piel, es un epitelio cúbico,
que más bien recuerda el endometrio, o por ahí un poco el epitelio biliar. Entonces ahí tendríamos las tres capas, ¿no? Endodermo, mesodermo, endodermo. Te puedes encontrar cartílago, te puedes encontrar hueso, te puedes encontrar estructuras tipo cresta neural, por ejemplo, que sería el endodermo también. Aquí tenemos otro fragmento del epitelio público. Acá la lógica es poner una foto que al menos tenga dos, ¿no? Porque si yo pongo esta sola, bueno, pues no tiene por qué saber que es un interactor. Miren acá como ya forma glándulas. Entonces se puede encontrar en el contexto de un teratoma articular cualquier tipo de tejido, y ahí tienes las variantes que puede ser inmaduro o puede ser maduro. Y teóricamente existe el concepto de transformación maligna, que sería que uno de los maduros se maligniza. Es decir, este epitelio, en vez de estar así, digamos que saca, de acá de este epitelio saca un adenocarcinoma. Claro, porque si el adenocarcinoma sale de cualquier epitelio tuyo normal, ¿por qué no va a salir de que está dentro del teratoma? Que ya era neoplásico. Fíjense este, por ejemplo, ya está celuloestratificado y con cilia, ya está apareciendo esa respiratoria. Y así sería infinito. Un acercamiento de otro epitelio. Este parece tubario. Una sola capa de células, células más bien altas y unos cilios, parece tubario. Y así sería interminable, ¿no? Entonces la descripción de este, para dejarlo más fácil, se puede poner a decir cómo se ve todo lo que es el organismo. Ya encontraremos una forma de y ese es el que vamos a revisar. Entonces la patología macroscópica está bien, pero arreglen esa palabrita que dice periferia, es periferia. No se dice periferia, se dice periferia. ¿Así? Para que además no se equivoquen más diciendo. Está bien, la patología macroscópica no hay nada que, igual que la manifestación clínica, ya como te dicen los síntomas constitucionales, hiporesia, bajo de peso, es porque es un cáncer, porque los demás podrían ser una cistitis, podrían ser mielomas prostática, ¿no? Que están antes, ¿no? Pero cuando te dicen síntomas constitucionales ya es porque es un cáncer avanzado. En el seminario van a encontrar por ahí los PPT ya que si los tienen preparados, los PPT que han copiado, probablemente diga por la cadena, que no sé qué, por la mitad. Ok, lo voy a poner acá. Todo lo demás está bien. ¿Qué hay que poner en mente? ¿Qué era? Se ve invasión por glándulas pequeñas, ¿no? Más pequeñas que la normal, que están constituidas por una sola capa de células. Ok. Con ausencia de células basales. Las células muestran nucleolos prominentes. Y eso ya pues, es lo suficiente. No
encontrar, acuérdense que acá no cabe mucho promorfismo, no necesariamente, el diagnóstico no se basa en eso, se basa en ver la infiltración de las glándulas chiquitas, incluida por una sola capa, sin células basales, y las células tienen núcleo conveniente. Esas son lo que te puede apoyar en el diagnóstico factores como, bueno, que veas invasión perineural, pero no tiene que estar la invasión perineural para que diagnostiques el cáncer. Y después de eso vendría qué patrón de Gleason tiene, pero no te vas a poner en el examen práctico a decir los patrones de Gleason. No terminaría nunca. Eso ya quedó claro la carcinoma de próstata. Entonces vemos la hiperplasia. El macro también. Las manifestaciones clínicas también. ¿Qué pondríamos en el mismo? ¿Qué quedamos? Incremento en el tamaño de las glándulas e incremento en el número de células que están en las glándulas, presencia de varias capas, incluyendo la capa de células basales, ¿no? ¿Y qué más se puede agregar? Se puede agregar presencia de cuerpos amilasa. Y hay algo más que se puede agregar que no lo mencionamos. Siempre en la hiperplasia prostática hay un componente inflamatorio que sea discreto, crónico. No llega a ser una prostatitis. ¿Listo con el hiperplasia? Entonces, seminoma. Ahí el orden es testículo seminoma. Es la primera respuesta. La anatomía patológica está bien. Las manifestaciones clínicas también está bien. El seminoma eventualmente puede tener, eso no se ve si no hace el suplemento químico, pero dentro de las células redondas que vemos, pudiera haber algunas células tipo coreo, no lo hace un MIT, como son aisladas, sin citotrofoblasto no lo hace un MIT, pero esas celulitas sí elevan la gonadotrofina coreótica. Entonces, por eso se está puesto. Pues no se ven normalmente así como así. ¿Qué ponemos? Neoplasia, crituría por células redondas, de citoplasma claro, con mitosis frecuente, núcleos prominentes. Y los nidos de células tumorales están separados por septos fibrosos e infiltrado leucocital. ¿Listo? Y nos vamos al varicocele. Acuérdense, no vayan a salir colinencia, aquí ponen cordón estornado. No vayan a poner, si ponen testículos, le van a ir a punta. Cordón espermático, varicocele. Porque el varicocele no está dentro del testículo. Bueno, está bien esto acá. Vamos a darse el plexo pampiliforme, que es como se llama el plexo este de cordón espermático. Claro, se puede, incremento volumen, más bien
focal, no tanto testicular. Está bien la explicación, ahí está mencionado el ángulo recto, bueno, que no vale el examen, pero igual. Y acá es más fácil, porque acá solo hay que poner microscopía, dilatación y congestión severa de las venas. Es conceptual prácticamente. Entonces viene el infarto testicular. El infarto. Acá sí, por ejemplo, esto de izquierdo no aplica. No sé si se ha quedado ahí la palabra en el problema de copiar y pegar. Igual que la ectopatogenia. Aquí sí es el párrafo, bueno, no vale saber, pero para que no se confundan, tacho. No se lean eso. Lean solo para el robo y la patología. Porque si bien el factor principal es la isquemia, claro, necrosis, construcción, ¿no? Pero esto que generalmente desencadenado por traumatismo, no. En algunas ocasiones se identifica su traumatismo. La mayoría de las veces no lo identifica. Esa es la cosa. Y después esto ocurre mayoritariamente en adolescentes. ¿Qué tendrá que ver la anterior a los 14 años? O sea, ahí se quedó algo. La secretaria que compró el pegó como la persona. Ahora, ¿en qué quedamos que hay que poner ahí? Está fácil. Es necrosis hemorrágica masiva del parénquima testicular. Eso es lo que se ve en micro. Necrosis hemorrágica masiva del parénquima testicular. Y pueden poner infiltrado de neutrófilos asociados. Y después viene el teratoma. El teratoma, claro, la patología macroscópica, botes irregulares, colota, flujo, puede ser cualquier color. Entonces, claro, depende del componente neoplásico. Ahí podemos ver muchos técnicos. En la institución clínica está bien. Alguno de los componentes neoplásicos pudiera producir algo que se vida en el suelo, ¿no? Imagínense ustedes que hay algo, tejido portátil, no va a dar sea. En cuanto al micro, acá hay que resumir, ¿no? Entonces hay que poner neoplasia constituida por tejidos que pertenecen a dos o más de las capas germinativas. Y estos tejidos pueden ser maduros o inmaduros. Y ya, porque una otra cosa sería ponerse a escribir el tejido respiratorio, cómo se ve el cartílago fetal, cómo se ve el cartílago maduro. Sí, es el libro de histología completo. ¿Quiénes son los dos?